como algunos líderes espirituales tales como la embajada de Talmor. El primer líder de la embajada de Talmor fue Taurinis, Tauri- Tauris de Minur. Minor de Tauris, pues, si lo quieren. Minor de Tauris fue el primer embajador que infundó el miedo en la época de prohibición. Tras eso, Minor infundó la violencia política, infundó la violencia religiosa sobre los pueblos, y las 10 leyes espirituales involucran también a la no agresión hacia los pueblos menores, o a la no agresión hacia los pueblos que no tienen desarrollo sobre la fase del crecimiento continental. Las 10 leyes espirituales que Talos infundó durante su tiempo existiendo entre la tierra de Skyrim fue: no recrimines a los magos para quitarle la magia. Escuchen bien, no recrimines a los magos para quitarle la magia. Si quitas la magia a un mago, serás condenado de por vida en el plano de Aedra. Pero eso no fue lo que dijo Talos, eso fue lo que dijo Minur. Lo que Talos dijo: el derecho a la no resta de magia. El derecho a la no resta de magia o resto de magia es algo que muchos magos consideran en sus leyes. Para que estas leyes fueran fundadas, muchos magos tuvieron que liderar su pueblo. Eso es igualito que cualquier señor de la guerra o señor del sistema puede hacer. Pero con el paso del tiempo, la destrucción de alguna ciudad puede convertirse en una amenaza liberal, lo cual nos implica a todos en el suceso de Charlie Hebdo allá en Francia con los musulmanes. Para decir ciertas palabras, un pueblo bárbaro que proviene del desierto, como lo que pasó en Francia, no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver, si ustedes lo preguntan, porque ustedes, los que pertenecen a las otras religiones, tienen derecho a tener filosofía, tienen derecho a sus ideologías políticas. Y lo cual nos lleva a la época de prohibición. También había otras menciones sobre esta religión. La primera religión que Talos mencionó fue la religión de la luz, es decir, la religión de Alfaron. Cuando esta ley se construyó, o esta religión se construyó, la gente que provenía de los desiertos, tales como las guardias rojas, estaban proveniendo de otras fases espirituales. Los gremios las comunidades se convirtieron en gremios para crear un sistema de filosofía principal, o un sistema filosófico principal basado en religiones constitucionales. El primer término de las leyes de Talos, en el cual infunden las 10 leyes, son: las creencias se deben de respetar. Y las creencias se deben de respetar para crear un sistema de religión avanzada y equilibrada. Las creencias se deben de dar respeto por encima de cualquier cosa. Si los pueblos que provienen del desierto no respetan estas reglas, estarán condenados a la ley de el sometimiento y la exilación, o el sometimiento y la ley de exilio, lo cual nos hace pensar que es un limbo extremo. Talos infundió desde hace siglos la ley de religión sobre la población. La religión de Talos es Alfaron, o la ley de la luminosidad. La religión de Talos tiene que ver con la ley de la luminosidad. Perdón si me equivoqué, es la religión de la luz. Pero la ley la cual es
implica el derecho estricto hacia otros pueblos o continentes. Talos creó a través del sistema filosófico, porque él antiguamente fue relacionado como un alto. Fue el primer maestro espiritual que la ley mágica nunca había tenido jamás. Pero fue un líder religioso al cual se le da respeto por sus valientes hazañas. Talos describió solamente un mundo en el cual los magos podían infundir su magia, y es en el mundo de Talmor o en los otros pueblos. Cuando la ley de provisión se acabó, muchos magos escribieron sobre la ley de Talos, y a través de eso, creo que fue en la época del Renacimiento, a finales de diciembre, creo que fue antes del 31, que los magos pidieron el deseo de que Talos les concediera la libertad. A finales del 31 de diciembre, en la época del Renacimiento, creo que fue en el año 1521, Talos describió antiguamente que solo podían los magos, exactamente, que solo los magos del desierto y de otros pueblos podían infundir su magia a través de la creación de deseos, lo cual nos lleva a la ley de atracción. Pero también nos lleva a una de las leyes espirituales más conocidas por nuestro mundo humano, que es el karma o la ley de causa y efecto. Talos describe solamente que la ley de causa y efecto, provino de ese mundo. Los deseos de los magos durante ese año eran la libertad para crear gremios, y la religión para crear filosofías y bases sobre algunos términos descritos entre las creencias de la doctrina de la luz y la doctrina mágica. Uno de los libros que los magos escribieron durante su tiempo fue la filosofía mágica. ¿Qué es la filosofía mágica? Es un libro que contiene obviamente más de un siglo de enseñanza sobre los deseos o sobre la creación de algunos métodos para crear un principio sobre la filosofía. Durante la época de Tel-Halaf, los magos habían creado estas leyes para describir o discernir la palabra del conocimiento entre la sabiduría de la magia de los elementos principales. La sabiduría de Talos o la sabiduría de Talos proviene de estos libros también, lo cual nos enseña que desde hace algunos años Talos describió al mundo filosófico de la magia como un principio para la creación de un nuevo mundo, que es el mundo llamado Sky. Antiguamente los 10 magos más poderosos del mundo, Taurok, junto a otros 3, enseñaron al mundo a crear esa filosofía. Pero después de todo, en Ciudad de Cristal se fundó otro principio, que es el principio o la filosofía sobre la creencia entre las doctrinas científicas y esotéricas del mundo antiguo. Las doctrinas antiguas de la filosofía mágica involucran la enseñanza de la escritura, el aprendizaje sobre la numeración de la enseñanza de la escritura Talmor y la enseñanza de la numerología o numeración talmórica. Los Talmor describen solamente un mundo entre muchos,
A pesar de que muchos magos describen a esto, Talos describió solamente o ha descrito solamente a un mundo en el cual los Talmud podían enseñar, y es la religión de Alfarum. A pesar de la religión de Alfarum, este mundo se llamó Sirodil. Los cuchillas, que también son guardianes de la corte de el sangre de dragón, o los cuchillas que también son guardias del rey. Durante la época de prohibición, los cuchillas habían seguido un séquito de órdenes por parte del rey mago Shalk Nir Tur o Tulshaknir, también conocido como espada de luz. Tulshaknir, también conocido como espada de luz, como había dicho desde un término, había sido el fundador de una religión llamada la doctrina de la luz. Pero la doctrina de la luz fue inventada hace muchos años. Durante la época de prohibición la gente no sabía usar la palabra poder, como había dicho, pero tampoco sabía que era la magia de la luz. Y los Talmud, junto con los cuchillas, enseñaron esa ley para la creación de un nuevo principio sobre las bases espirituales. Tulshaknir describe que desde hace muchos años la luz había infundado el valor de la alquimia sobre las leyes espirituales, los cual nos indica que en las 10 leyes espirituales de Talos, el primer principio al cual nosotros venimos a crear es la filosofía y extender nuestra trascendencia sobre algunos principios parametrales entre los territorios. Principios parametrales para la libertad y para la libertad y el control, no sobre el control, no. Principios parametrales para la libertad y expansión de la creencia. En Cyrodiil existió estas leyes y hace algunos años los guardias rojas intentaron describirla también. Después llegaron la gente de hielo. La gente de hielo, también conocida como alquimistas de hielo, intentaron también difundir la palabra. Y de hecho mencionan a un antiguo espíritu llamado Shok-Nur-Mur, o el creador. Shok-Nur-Mur también fue un mensajero de Talos. Pero Talos es el primer líder espiritual que la humanidad conoció durante sus años. Shok-Nur-Mur enseñó a todos los magos del hielo a escribir el amor sobre la libertad y a escribir el amor sobre la humanidad. Shok-Nur-Mur es el espíritu compasivo para los alquimistas de hielo. La gente de hielo durante esos años describió al mago más poderoso de las leyes espirituales. Ese mago era la espada de la luz, como había dicho. Entre las descripciones más obvias, Shok-Nur-Mur describe que los magos habían infundado el principio sobre las creencias tradicionales. La creencia tradicional de Talmud era la magia, la espiritualidad y el sistema de bases para la creencia de nuevos fundamentos. Las 10 leyes espirituales de Talos también infunden sobre esto. ¿Por qué? Porque hay 10 leyes espirituales con las cuales un mago puede vivir. La primera ley es la magia, porque con la magia se crea. Y esta es una ley esotérica para la cual deriva todo, porque así como los magos pueden crear, también son energía. Una de las leyes, los magos describen a esto como las energías, pero estas leyes también describen que por muchos años que valga, el mundo necesita ser enseñado a otras libertades. Una de las leyes de los magos es todo